Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Tengan todos y cada uno de ustedes un feliz día de adoración. No hay nada mejor que llegar a este día y muy temprano agruparnos para estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno. El rey David decía que este día es mejor en los atrios de nuestro Padre Celestial que 1000 días fuera. Adoremos pues a nuestro único Dios verdadero, al que mora en la eternidad, al alto y sublime, grande en misericordia, bondad y amor. Dios Todopoderoso, adoremos, escuchando y meditando su santa palabra. Oremos para que su Hijo amado nos llene de sabiduría, entendimiento y comprensión del mensaje preparado para hoy, titulado Purificación del Templo. Segunda parte. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versos del 13 al 15, que dicen: Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Los sacerdotes dirigentes eran los que habían autorizado el comercio ilegal del templo, y eran también los que se beneficiaban financieramente de las compras y ventas que allí se realizaban. Mientras los sacerdotes y oficiales del templo presenciaban esta obra, qué revelación fueron para ellos los sonidos que llegaban a sus oídos. Los concurrentes relataban la historia del dolor que habían sufrido, de sus esperanzas frustradas, de los días penosos y de las noches de insomnio, y de cómo, cuando parecía haberse apagado la última chispa de esperanza, el Mesías los había sanado. La carga era muy pesada, decía uno, pero he encontrado un ayudador. Es el Mesías de Dios, y dedicaré mi vida a su servicio. Había padres que decían a sus hijos, Él salvó vuestra vida. Alzad vuestras voces y alabadle. Las voces de niños y jóvenes, de padres y madres, de amigos y espectadores, se unían en agradecimiento y alabanza. La esperanza y la alegría llenaban los corazones. La paz embargaba los ánimos, estaban sanos de alma y cuerpo, y volvieron a sus casas proclamando por doquiera el amor sin par del Mesías. En ocasión de la crucifixión del Mesías, los que habían sido sanados no se unieron con la turba para clamar, «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Sus simpatías acompañaban al Mesías, porque habían sentido su gran simpatía y su poder admirable. Le conocían como su Salvador, porque Él les había dado salud del cuerpo y del alma. Escucharon la predicación de los apóstoles, y la entrada de la palabra de Yahweh en su corazón les dio entendimiento. Llegaron a ser agentes de la misericordia de Yahweh e instrumentos de su salvación. Los que habían huido del atrio del templo volvieron poco a poco después de un tiempo. Habían dominado parcialmente el pánico que se había apoderado de ellos, pero sus rostros expresaban irresolución y timidez. Miraban con asombro las obras del Mesías y quedaron convencidos de que en él se cumplían las profecías concernientes al Mesías. El pecado de la profanación del templo incumbía, en gran medida, a los sacerdotes. Por arreglo suyo, el atrio había sido transformado en un mercado. La gente era comparativamente inocente. Había quedado impresionada por la autoridad divina del Hijo del Altísimo, pero consideraba suprema la influencia de los sacerdotes y gobernantes. Estos miraban la misión del Mesías como una innovación y ponían en duda su derecho a intervenir en lo que había sido permitido por las autoridades del templo. Se ofendieron porque el tráfico había sido interrumpido y ahogaron las convicciones del Hijo del Altísimo.
sobre todos los demás, los sacerdotes y gobernantes, debieran haber visto en el Galileo al ungido del Eterno, porque en sus manos estaban los rollos sagrados que describían su misión, y sabían que la purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Por mucho que odiasen a el Mesías, no lograban librarse del pensamiento de que podía ser un profeta enviado de Yahweh para restaurar la santidad del templo. Con una deferencia nacida de este temor, fueron a preguntarle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? El Mesías les había mostrado una señal. Al hacer penetrar la luz en su corazón y al ejecutar delante de ellos las obras que el Mesías debía efectuar, les había dado evidencia convincente de su carácter. Cuando le pidieron una señal, les contestó con una parábola y demostró así que discernía su malicia y veía hasta dónde lo conduciría. «Destruid este templo», dijo, «y en 3 días lo levantaré». Con referencia al templo de Jerusalén, las palabras del Salvador, «destruid este templo, y en 3 días lo levantaré», tenían un significado más profundo que el percibido por los oyentes. El Mesías era el fundamento y la vida del templo. Sus servicios eran típicos del sacrificio del Hijo del Altísimo. El sacerdocio había sido establecido para representar el carácter y la obra mediadora del Mesías. Todo el plan del culto de los sacrificios era una predicción de la muerte del Salvador para redimir al mundo. No habría eficacia en estas ofrendas cuando el gran suceso al cual señalaran durante siglos fuese consumado. En virtud de su muerte y resurrección, pasó a ser ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó, y no hombre. Los hombres habían construido el tabernáculo y luego el templo de los judíos, pero el santuario celestial, del cual el terrenal era una figura, no fue construido por arquitecto humano. He aquí el varón, cuyo nombre es Vástago. Él edificará el templo de Yahweh, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y será sacerdote en su trono. El ceremonial de los sacrificios que había señalado al Mesías pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos al Mesías, mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Aún no estaba descubierto el camino para el santuario. Entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, mas estando ya presente el Mesías, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Yahweh, viviendo siempre para interceder por ellos. Aunque el ministerio había de ser trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir pérdida por ello. No sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Para la gloria de Yahweh, el Mesías ministra en el santuario celestial. Es también el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Su presencia personal vivificadora está todavía con su pueblo todos los días hasta el fin. Por tanto, teniendo un gran pontífice, Yahshua, el Hijo del Altísimo, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.